Ok, esta guía fue algo que les dejé como material en, en la página del preuniversitario. Y como dice aquí, es sobre léxico. Léxico ahora se refiere con respecto al vocabulario, lo que les estaba contando, que ojalá mientras más palabras tengan dentro de su repertorio léxico, mejor puedan analizar los textos. Por ejemplo, hace hartas clases atrás, recuerden la palabra espumadera, por ejemplo, algo tan simple como una espumadera puede servir mucho para analizar un poema, por ejemplo. Recuerden que la espumadera era este objeto que tenía un montón de agujeros y tenía como toda una serie de chistes con poco sentido, pero el hecho de saber qué era una espumadera era bien importante para el texto. Ahora, más allá de objetos, en esta clase vamos a analizar frases, o sea, no, no frases, sino como adjetivos o verbos que pueden impactar mucho cómo se describe cierto texto. Por ejemplo, si es que se le da una connotación positiva y o negativa. Por ejemplo, si es que dicen que algo es tanto, y ese tanto, esa palabra que vamos a aprender hoy día, ustedes no saben su significado, y afecta este otro objeto, necesitan saber si es que la palabra léxica está aquí siendo positiva o negativa, qué tipo de adjetivo le está dando, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, una pequeña introducción sobre lo que les estaba contando, que el conocimiento sobre el vocabulario es una pieza fundamental para la correcta comprensión de un texto. Así, al momento de preparar las PDT, es necesario prestar especial atención a este contenido. A diferencia de otros años, la PDT de comprensión lectora, admisión 2022, no cuenta con preguntas dirigidas explícitamente al léxico. Sin embargo, esto igual se encuentra dentro de las especificaciones de la prueba debido a la importancia del vocabulario en el proceso de comprensión lectora. ¿Qué se refiere a esto? Que no sé si es que han seguido un poco la historia de la prueba, pero la prueba antes tenía muchos otros segmentos, por ejemplo, el uso del lenguaje, uso de vocabulario, y ahí quizá era más importante saber qué significaba cada palabra específicamente. Ahora no, pero aún así es bueno que lo sepan. De nuevo, mientras más conocimiento y más preparados y preparadas llegan a la prueba, mejor pueden combatirla, por así decirlo. Este es técnicamente un resumen de que no se estresen viendo tantas cosas aquí en específico, porque si es que ven como todos los contenidos que entran en la prueba, quizá puede ser un poco puede ser muy cargante, así como demasiado contenido lo que va a entrar, pero de nuevo, vamos paso a paso, enfoquémonos en lo léxico hoy día. Y aquí es el vocabulario desconocido, es algo importante dentro del texto. Estos son los elementos del texto que dificultan la comprensión, es por ejemplo el vocabulario desconocido. Así que para solucionar ese problema, vamos a tener que hacer ese vocabulario de desconocido a algo conocido. Por lo tanto, algunas recomendaciones. Esto ya lo tienen en sus guías, así que pueden sacarlo desde ahí. Pero si es que quieren sacarle un pantallazo de nuevo, o quizá escribirlo en sus propias palabras, por favor, no hay problema. Em, entonces, hay recomendaciones antes de la PDT y después, o sea, durante están leyendo los textos. Entonces, antes de la prueba, o sea, antes de leer los textos, marquen con destacador las palabras que no conocen. Tengo entendido que a la prueba les dejan entrar, por lo menos a mí me dejaron entrar destacador, aparte de un lápiz y una goma. Escribir en un cuaderno palabras encontradas en ensayos que no conoces según su significado. Esto es solamente como en ensayos, obviamente. Em, Pueden ir armándose ustedes mismos su propio vocabulario. Por ejemplo, soy profesor de inglés, pero un ejemplo que quizá puede ser algo parecido, cuando yo estaba leyendo algún texto en inglés y que de verdad no conocía la palabra o que a veces las palabras no tienen una traducción muy buena al español, la anotaba y la buscaba y después eso me servía como en mi propio mini diccionario.
Obviamente ese mini diccionario no lo van a poder andar trayendo, pero igual es una buena forma de entrenar el vocabulario. Y tengo entendido que si es que ven pasapalabras, alguien ve pasapalabras acá, eso es una forma de entrenamiento que tienen los concursantes de pasapalabra, el estudiar palabras que dicen así como, oh, esta palabra no la conozco, y la estudian, la memorizan o la relacionan con algo en su vida cotidiana para hacer que esa palabra de nuevo, de desconocida, sea conocida. Y luego buscar en internet oraciones en contextos reales donde aparezcan las palabras que son nuevas para ti. Bien parecido a lo que estaba mencionando antes. Darle contexto a estas palabras desconocidas va a ser muy importante para que puedan de verdad ocuparlas. Porque ¿de qué me sirve saber solamente la palabra en el aire? Rimbombante, por ejemplo. Rimbombante como que, quizá algunos de ustedes la conocen, quizá uno no. Pero saberse solamente la palabra no ayuda mucho. Necesitan tenerlo en un contexto. Por ejemplo, lo que yo siempre pienso con rimbombante es como algo, oh, pomposo y cosas así. Sí, me imagino, no sé, como esta típica foto de Homero bañado en oro, así riéndose mientras es como un, mientras está como una corona llena de joyas. Algo así. Intenten relacionarla con cosas, con imágenes incluso. Pueden armarse su propia wiki page, por así decirlo. Tener como la palabra, una pequeña descripción de la palabra e incluso una imagen que les ayude a recordar las palabras. Y luego, durante la prueba o durante estén leyendo los diferentes textos que les van a aparecer, luego de leer el texto, subraya las palabras que no conoces. Ah, verdad. Sí, no pueden entrar a un destacador, así que van a tener que subrayarla en vez de destacarlas. Pero igual pueden ustedes rayar la forma original, si lo importante es lo que escriban en la parte con los puntitos. Em, Luego de leer el texto, subraya las palabras que no conoces como para intentar enfocarse en esas, eh, intentar analizarla un poco más en detalle. Observa el contexto de la palabra. ¿Cuál es la intención de la oración? ¿Qué función cumple esa palabra? De nuevo, subrayarla para acordarse que está ahí, pero nunca verla sola, siempre verla en contexto. A veces el contexto, así como las oraciones anteriores o las oraciones que vienen después, o incluso la misma oración donde está metida la palabra, muy útil. Piensa en palabras que podrían reemplazarla, que es la actividad que tenemos para hoy día. Y recuerda, lo más importante es entender la idea principal del párrafo, no solo conocer todas las palabras que lo componen. Porque, claro, analizar palabras que ya son como súper comunes, como el o la o solo, ya eso sería ya demasiado detalle y quizás se van a demorar mucho tiempo que no tienen dentro de la prueba. Por lo tanto, las ideas principales del párrafo y subrayar las palabras que no conocen para enfocarse en esas en el contexto, por supuesto. Entonces, estas son solamente recomendaciones. Si es que tienen alguna otra idea, también pueden quizás compartirla con la clase. O como dije, pueden también escribir estas cosas, si bien tienen el material, pueden escribirlo en su cuaderno en sus propias palabras. Luego tenemos estos ejercicios. Más que ejercicios, este es el vocabulario que vamos a intentar repasar hoy día. Y voy a pedir harto de su participación en esta parte, ya que como la idea es que ustedes puedan adquirir este vocabulario, sean palabras que ya conocen o no, que me puedan ir diciendo a través del chat o el micrófono, palabras que relacionan o no sé, alguna escena de alguna serie que relacionen con las palabras que vamos a ir viendo. Porque nuestro ejercicio es ver este más o menos largo léxico vocabulario y después resolver estos ejercicios eh, técnicamente reemplazando la palabra o encontrando el sinónimo de la palabra que está subrayada, obviamente sin ver esto, eso es trampa, pero eso es como con el objetivo de practicar. Entonces, en primer lugar, vamos analizando palabra por palabra y si es que pueden ir escribiendo a través del chat o a través del micrófono si quieren, pueden ir dando ejemplos de cosas que puedan relacionar con las palabras que vamos viendo. Partiendo por impreciso.
no preciso, vago, indefinido. Muchas veces los vocabularios dicen como, oh, impreciso es algo no tanto, etcétera, etcétera. Pero algo vago, indefinido. ¿Hay alguien o alguna idea que tengan de impreciso que puedan compartir con respecto a como vago, indefinido? Por ejemplo, cuando yo pienso en impreciso, a veces puedo pensar en, en mí mismo cuando estoy intentando definir algo y me doy muchas vueltas con tal de definirlo y nunca llego a una conclusión. Ok, claro, que no está de todo claro, algo medio borroso, ¿cierto? Eso es algo impreciso. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Puede ser como, no sé, alguna escena de alguna película o alguna canción que les dé el sentimiento de poca precisión, quizá. O a veces algún texto. De nuevo, me imagino que mucha gente aquí leyó Don Quijote, porque es como un libro que siempre hacen leer. Y cuando yo lo leí, lo sentí que era muy impreciso porque de nuevo se daba muchas vueltas y como que nunca llegaba a un punto y con el vocabulario que tiene de como español antiguo era medio complicado de leer, así que era bien impreciso personalmente. El primer plan de COVID, ok, muy, muy al punto, claro, impreciso, ¿cierto? Yo diría que el primer plan de COVID fue algo tan nuevo, no sabían qué tan fuerte iba a venir este virus, por lo tanto, el plan que se hizo fue vago, fue indefinido, ¿cierto? Porque no sabíamos cuándo iba a parar, no sabíamos qué tan fuerte era, por lo tanto, las medidas que se tomaron fueron bien poco precisas, imprecisas, por así decirlo. Ok, una palabra bien parecida que podemos relacionar con impreciso es confuso, que es algo mezclado, revuelto, desconcertado, oscuro, dudoso, poco perceptible, difícil de distinguir, turbado, temeroso o perplejo. Algo que puedan relacionar con confuso, algo más que no ser preciso, recuerden, porque impreciso es como algo vago. Confuso sería en vez de, ¿cómo lo podría relacionar? En vez de no achuntarle, ¿cómo sería impreciso? Confuso es simplemente estar mareado y literalmente tirar para cualquier lado. Explicar confuso es confuso quizás, ¿sí? O quizás no lo pueden hacer de manera precisa, ¿sí? Es difícil de definir porque la palabra confuso es bien confusa. Quizá pueden también relacionar así, la palabra confusa es un tema confuso. De, se puede dar para muchas situaciones. Indefinido también, claro. Ok, siguiendo, porque igual tenemos hartas palabras y la idea es que ojalá nos quede tiempo para que podamos hacer las actividades. Tenemos esbozar, bosquejar, pintar, modelar, sin definir los contornos ni dar la última mano a la obra. Disponer o trabajar de cualquier obra, pero sin concluirla. Indicar con alguna vaguedad un concepto o plan. Esbozar. Piensen literalmente, no sé si es que alguien aquí dibuja, pero un sketch. Como literalmente, en vez de hacerla, muy, muy buena observación, los niños pequeños esbozan y más encima lo ocupaste en un contexto. Muy bien ahí. Em, Piensen en esbozar como dijo su compañera ahí, el hecho de como los niños pequeños que empiezan un dibujo y no le dan como el punto final. Es solamente la primera etapa de, no necesariamente de un dibujo, puede ser como esbozar algún texto, por ejemplo, ir parafraseando muy, muy a lo loco y muy poco concreto un libro o una historia que quieran escribir. Como que, ok, solamente tengo el personaje protagonista, el lugar y, y como el conflicto que va a haber, pero no desarrollan más allá de eso, entonces ustedes están esbozando un texto. Hacer un boceto, claro, muy bien. Eso sería en el término de dibujos, claro. Formular.
enunciar en términos claros y precisos, ven ahí algo muy diferente al impreciso, enunciar en términos claros y precisos una proposición, una queja, una denuncia, etcétera. Plantear algo, formular una pregunta, es como lo que, donde más se ocupa. Vamos a formular una pregunta para hacer un debate o algo así. Em, ¿Hay algo que se le ocurra con formular? ¿Alguna frase que se les pueda ocurrir donde puedan meter la palabra formular? Yo por lo menos ya dije una, formular una pregunta. Ok, plantear, formular una propuesta también. Nadie dice voy a formular matrimonio, pero léxicamente estaría correcto porque significa algo parecido, pero el contexto ahí es lo que importa, ¿cierto? Así que también tengan eso harto en mente, que las palabras influyen mucho en el contexto. Pero claro, formular, plantear, eh, proponer algo, ¿cierto? Una proposición. Estoy formulando una teoría. Muy bien, Luciano, ahí. Muy buen uso de la palabra, sobre todo porque estaba todo el rato intentando pensar en fórmula, así como literalmente una fórmula química, así que esto me está ocurriendo, no sé, algo por el lado científico. Ahí está formulando una teoría, puede ser una teoría científica, una teoría antropológica, quién sabe. Muy bien, muy bien. Revelar, descubrir o manifestar lo ignorado o secreto, proporcionar indicios de certidumbre a algo. Revelar, no nos demos tanto tiempo en esta, revelar es como literalmente descubrir. Cuando se revela un villano secreto, un plot twist, como se llama en la teoría del cine, eh, es cuando se descubre algo que no se sabía antes. Acometer, embestir con ímpetu y ardimiento. El batallón acometió al enemigo. Dicho de una enfermedad, del sueño, de un deseo, venir, entrar, dar repentinamente. Le acometió un violento ataque de locura. Emprender, intentar. Entonces aquí, esta es una de las primeras palabras que podríamos decir que tiene de verdad muy notoriamente más de solamente un significado. Entonces tenemos el acometer, que puede ser literalmente taclear a alguien, así como, ¡ah, pa! Y lanzarse encima de esa persona. Entonces estarían ustedes acometiendo contra alguien, así como, ¡ah! Lanzarse. Eh, yo creo que en ese caso estarían sí o sí haciéndole daño a alguien si es que se lanzan muy fuerte. Si es que acometen contra alguien, claro que estarían haciéndole daño. O también puede ser que le llega una enfermedad o una condición a alguien. Le acometió un violento ataque de locura. De nuevo puede ser con este sentimiento de embestir, pero no es algo físico, sino es algo repentino, algo que llegó de la nada y acometió nomás contra la persona. Por ejemplo, le acometió un ataque de tos. Eh, Como que estábamos muy tranquilos y de la nada a esta persona le vino un violento ataque de tos, se acometió con un violento ataque de tos. Proceder, dicho de una cosa, obtenerse u originarse de otra física o moralmente. Eh, Eso se refiere principalmente a el árbol genealógico. Piensen con la palabra proceder, un árbol genealógico. Tener su origen en un determinado lugar o descender de cierta persona, familiar o familia o cosa. Venir, haber salido de cierto lugar, provenir. Eh, por ejemplo, yo procedo de Santiago. Quizá alguno de ustedes viene de región. En ese caso, yo puedo decir que mis padres proceden de Villarrica. Pueden decirlo tanto de una locación como como de una persona, así como yo literalmente provengo de mi mamá y mi papá. Afanosamente, con un gran esfuerzo y dedicación, con ansiedad también. Eh, el afanarse es algo que
que se ocupan mucho en ciertos lugares con tal de decir que, oh, esa persona trabajó mucho. Entonces, afanosamente, con harto esfuerzo, harta dedicación, piensa en alguien literalmente alimentando a una granja entera, esta persona sola alimentando una caja entera. La faena, afanosamente compré mi casa. Em, sí, sí, yo, aunque creo que suena mejor decirlo con la palabra afanosamente al final, compré mi casa afanosamente. Las palabras que tienen mente al final generalmente se ocupan como al final de la oración. Pero muy bien, muy buen ejemplo. Meticulosamente, excesivamente puntual, escrupulosamente, ahí tiene como un 2 por 2. Meticulosamente y escrupulosamente significan puntuales, cuidadoso, con harto detalle. Cuando van a hacer alguna maqueta y ojalá que no quieren que se les rompa, lo hacen meticulosamente. Sistemáticamente, que sigue un sistema que procede por principio, rigidez a su tenor de vida o en sus escritos y opiniones. De nuevo, más que meticulosamente, que es como muy detallado, esto es detallado, pero según un sistema, según ciertas reglas. Deliberar, que es lo que hacemos aquí en esta clase, ¿cierto? Que es considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión antes de adoptarla o resolver algo con predeterminación. Deliberar es analizar, ¿cierto? Tomamos una consideración lenta, atenta, se analiza, estamos deliberando. Y deliberadamente, no confundir que deliberar, que recuerden es atenta y detenidamente, con deliberadamente, que es con respecto a lo voluntario, con un propósito, con una intención. Propensión, que es, piensen en la palabra propenso a, que en otras palabras es una tendencia, una inclinación a inclinarse por naturaleza, por afición o por otro motivo. Divergir. Si es que han visto o leído la serie de Divergente, a eso se refiere. Dos o líneas superficiales irse apartando. Pero más que líneas, piénsenlo en que literalmente las personas o una ideología diverge de la otra. Discordar, discrepar, disentir. Como, oh, mis opiniones divergen de las tuyas. Vamos por lados contrarios. No, o quizá una persona diverge o está divergiendo de la norma. En otras palabras, todos van para un lado, yo voy para otro, etc. Confinar, desterrar a alguien señalándole una residencia obligatoria, recluir dentro de límites, lindar, estar contiguo. Ok, entonces siempre piensen en confinar como algo bien pegado, ¿ok? Así como literalmente un cofre quizás. Eh, em, es lo que se me ocurre por la palabra coffin, que es un sarcófago. Pueden relacionarla con confinar, porque es estar contiguo o dentro de algo, ¿cierto? Dentro de los límites. Despojar, una palabra muy importante, si es que quieren hablar sobre ciencias políticas, sobre ciertos despojos que se han hecho a los pueblos indígenas, ¿cierto? Las tierras que se le han despojado a través de muchos años, entre otras cosas, pero despojar, privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerle de ello con violencia, ¿eh? Por eso, de nuevo, tristemente los montones de ataques que se han hecho a través de la historia chilena a los pueblos indígenas se han hecho con violencia, ¿cierto? Por lo tanto, se puede decir con mucha certeza que se despojaron de sus tierras. O sea, se le despojaron las tierras a los pueblos indígenas. Quitar a lo largo, quitar a algo lo que lo acompaña, cubre o completa. Por ejemplo, despojar a mi perrito de su chaleco para el frío. Le despojé de su chaleco. Desnudarse, quitarse la ropa y un poco más subido de tono. Desposeerse de algo voluntariamente. Ahora, ahí es muy importante ver el contexto, porque despojar puede ser con violencia, en otras palabras, sin consentimiento de la otra persona. Puede ser algo ya más como
físico como la ropa, o incluso puede ser voluntariamente. Ustedes mismos se despojan de sus, puede ser de sus cadenas, puede ser, si es que quieren hablar de, oh, por fin salí de este colegio que me decía todo el tiempo que tenía que ser así y así y así. Bueno, ya me despojé de esas cadenas, ya no las tengo, ahora soy libre. Elsa puede ser un ejemplo de esta parte, ¿cierto? Del desposeerse de algo voluntariamente. Ensimismarse, abstraerse, sumirse o recogerse en la propia intimidad. Alguien ya más introvertido, ¿cierto? Alguien introvertido se ensimisma. Si es que analizan bien la palabra, tiene el significado ahí mismo. En sí mismo, ensimismarse, para adentro, de nuevo, abstraerse. Un armadillo se en sí misma, ¿cierto? Reivindicar, reclamar algo a lo que se cree tener derecho, reclamar para sí la autoría de una acción, reclamar o recuperar algo que le pertenece. O sea, esto solía ser mío, tú me lo quitaste, bueno, yo lo voy a reivindicar, devuélvemelo. Como me encantaría reivindicar un montón de videojuegos que les presté a mis compañeros de colegio y nunca me devolvieron, ahí está. Me encantaría reivindicar esos cómics y juegos que le presté a mis compañeros y nunca me devolvieron. Dirimir, ajustar, concluir, componer una controversia. Con respecto a resolver o solucionar un asunto. Típico que últimamente en redes sociales pueden haber como ciertos dramas con youtubers y cosas así con ciertos íconos o influencers. Por lo tanto, si es que llega alguien y llega a dirimir este conflicto, toda esta controversia, llega a solucionar el asunto, pueden decir como, ah, esa persona dirimió o está dirimiendo el conflicto. Alienar, limitar o condicionar la personalidad mediante imposiciones al individuo o a la colectividad por factores externos sociales, económicos o culturales. Alienar, de nuevo, si es que llega a alguien que es diferente a tu contexto y le pones un montón de estereotipos a esa persona y haces que esa persona, en vez de ser como un ser humano completo, lo están solamente viendo por sus estereotipos, esa persona está siendo alienada, ¿cierto? Porque literalmente viene la palabra alien, de algo externo. Esto sí, está en la página del PREU. Pueden verlo con más detalles si quieren después. Siguiendo, ya nos quedan bien poco. De nada. Trabar. Una traba, entorpecer algo o impedir su normal actividad de desarrollo, eh, obstaculizar. Por ejemplo, literalmente una traba que se le coloca a las puertas como para que no se cierren. Ahí estás impidiendo la actividad normal de una puerta. Disponible. Eso es bien común, disponible, que está accesible. Coaccionar, ejercer fuerza o violencia sobre alguien para obligarlo a que haga o diga algo. Em, Luego, imputar, atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable. En otras palabras, esto generalmente se ocupa en la corte, así como dentro de un juicio, está el imputado, ¿cierto? Que es la persona que se asume, o sea, se cree que hizo el acto criminal. Esa persona es el imputado. Luego, paternalismo. Uy, me estoy quedando sin aire. Paternalismo, la tendencia a aplicar las formas de autoridad y protección propias del padre, de la familia tradicional, a relaciones sociales de otro tipo, política laboral, etcétera, proteccionismo, control. Una palabra bien patriarcal, obviamente, hay hartas palabras del vocabulario que salen de ese lado, pero que igual se ocupan, ¿cierto? Paternalismo en este caso es una figura que hace las cosas con autoridad y la hace como certeras, protección, todo el estereotipo de padre que hay se puede relacionar con la palabra paternalismo. Ostentación, de aquí, con paternalismo,
Em, en una oración, sí. Em, por ejemplo, si es que ustedes alguna vez tuvieron algún profesor jefe, ese profesor actúa con mucho paternalismo hacia sus estudiantes. En otras palabras, que intenta aplicar las cosas con autoridad, pero siempre preocupándose por el bien de sus estudiantes, ¿cierto? Alguien que es duro, pero al mismo tiempo que busca el bien a largo plazo. Si es que lo menciono en un caso de nuevo de un profesor jefe que hayan tenido. No sé si es que eso aclara un poco más la palabra. Em, bueno, eh, pero es solamente para el género masculino. Ahí es donde yo diría que sí, pero con el tiempo las palabras van cambiando un poco su uso. Yo diría que generalmente se puede hablar en su gran mayoría de veces con respecto a lo masculino como con el paternalismo, a menos que estés dándole estas atribuciones a alguien que se identifica como mujer, ¿cierto? Por ejemplo, una mamá puede actuar muy paternalmente, pero eso de nuevo depende, por eso tengo un poco de complejidad con esta palabra, porque depende mucho del concepto de género, lo cual ya no es tan binario como antes, ¿cierto? Por lo tanto, esta palabra requiere un poco más de análisis de cómo la usamos hoy en día. Yo le estoy dando como en el ejemplo de un profesor jefe solamente. Pero yo creo que debería poder ocuparse con alguien que se identifica como mujer. Sí, no le veo problema. Bueno, siguiendo, porque ya nos queda muy poco. Ostentación. De nuevo, aquí el Homero cubierto en oro, ¿cierto? Ostentación, alguien que tiene mucha jactancia, vangloria, etcétera, etcétera. Que se cree muy bacán, por ejemplo. Detrimento, en deterioro o daño a. Por ejemplo, yo le hice una zancadilla a mi compañero en detrimento a mi compañero, obviamente, ¿cierto? O, o quemé la casa en detrimento para toda la familia, porque obviamente le estoy haciendo daño a la familia si es que quemo la casa. Manifestar, me imagino que ustedes están muy conscientes de esta palabra, sobre todo las manifestaciones que se han tenido, pero se especifica detalladamente en declarar, dar a conocer. Queremos que se respeten nuestros derechos. Por lo tanto, vamos a manifestar lo que queremos que se sepa, porque hay muchas veces que, no sé, el gobierno no respeta muchos derechos que tiene el pueblo. Por lo tanto, hay que manifestar, darles a conocer a ellos de que esos derechos están ahí por algo y tienen que respetarlos. Convergentes. Teníamos antes divergente, ahora es convergente, que coinciden en la misma posición, ¿cierto? Y adscribible, que se puede hacer figurar algo entre lo que corresponde a una persona o cosa, que se puede asignar a una persona, a un servicio o a un destino concreto. Atribuible, asignable, ¿cierto? Como que, por ejemplo, yo te voy a adscribir alguna característica. Por ejemplo, pucha, mi gato es súper flojo, pero mi gato tampoco es como que tenga una gran personalidad. Por lo tanto, yo solamente le adscribo la personalidad de flojo o somnoliento, etcétera, etcétera, de que duerme mucho. Entonces, en los 20 últimos minutos que nos quedan, ¿cierto? Sí. Vamos a eh, hacer estos ejercicios que voy a mostrar aquí, pero como dije, esta guía está dentro de la página del preuniversitario, así que si por favor pueden ver el archivo. La idea es que puedan identificar y escribir, o pueden como tenerlo en sus mentes, los sinónimos que recuerden de la palabra subrayada. Em, por honor al tiempo, yo creo que igual sería bueno que fuéramos haciendo esto al tiro, que me puedan ir escribiendo como sus opiniones. Yo leo la frase y ustedes me pueden ir escribiendo en el chat o a través del micrófono qué palabra creen que se puede relacionar con la palabra subrayada de nuevo en el contexto. Y ojalá no viendo
las definiciones que estábamos viendo antes, ¿cierto? Por lo tanto, eh, vamos con la primera. Y si quieren, después voy a subir el solucionario de esto para que puedan quizá hacerlo después en su propio tiempo, de nuevo, reflexionando con estas palabras otra vez y practicando el diccionario que estamos viendo. Em, Así que después de que suba esta clase también les voy a subir el vocabulario, o sea, las respuestas de esta tarea. Ok, vamos. El objeto de los directores de la biblioteca es claro: abrir sus colecciones y hacerlas disponibles a cualquier lector en cualquier lugar. Rápido, ¿qué creen que significa disponible en este caso? Que los directores de la biblioteca tienen que ser disponibles estos libros. Alcanzable, accesible. Muy bien. Es muy interesante porque esas son justo las dos palabras que tenía anotadas que son las más correctas. Muy bien a ambos. Sí. Muy bien, Luciano, muy bien, Amanda. Entonces, algo alcanzable, accesible, ¿cierto? Luego, un proyecto simple en apariencia, pero constantemente trabado por las restricciones sociales y los intereses económicos. ¿Qué significa trabado aquí? Interrumpido, ¿cierto? Estancado. ¿Algo más? Eh, ¿Alguien más que quiera también escribir algo? Pero está muy bien, ¿cierto? De que aquí frenado, sí, también. Yo aquí tengo de nuevo, obstaculizado o entorpecido, atascado, bloqueado. Todas esas son correctas porque el proyecto es simple, pero está de nuevo bloqueado, atascado por diferentes razones, ¿cierto? Muy bien. Los escritores deberían formular ideas y los lectores apreciar su buen fundamento. ¿Qué significa la palabra formular aquí? Los escritores deberían formular ideas. Ingeniarse, crear, ok, muy bien. ¿Recuerdan cuál era una de las definiciones principales que habíamos hablado de formular, ¿cierto? El proponer algo, ¿cierto? Pero muy bien, plantear, esa es la palabra justo que quería escuchar. Pero claro, crear sirve, sí, muy bien, pero plantear es como lo que, o sea, es lo que tengo aquí, pero considero que crear también es una muy buena forma de definir formular en este contexto, ¿cierto? Deberían crear la idea, deberían plantearlas, principalmente, plantearlas. Eh, y una vez planteadas, los lectores pueden apreciar su buen fundamento. Ok, obligadas por los deseos, los gustos, los mandatos de los padres, de las madres, los hermanos y los maridos, pasan la mayor parte del tiempo confinadas en el pequeño circuito de sus alcobas. No especifica quién, pero está diciendo sobre harta gente que está ahí muy bien retenidas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo habíamos dicho que era confinadas también, ¿cierto? Como un ataúd. Apresadas. Apresada es un poco fuerte, pero sí. Un poco menos que apresada, porque apresada ya es como algo jurídico, casi. Sino como detenidas. Creo que eso, o sea, no es jurídico, eso es como algo con respecto a la ley. Yo diría más que nada como encerradas, pero retenidas, detenidas, apresadas también sirve. Solamente que lo encuentro como un poco fuerte, o sea, no fuerte, lo encuentro como que va por un lado, no va por el mismo lado, si bien significa lo mismo. Es medio enredado, pero en fin, son buenos análisis de esa palabra, de confinadas, algo que está encerrado, apresado, ¿cierto? Em, Encarcelada, sí. La obra está inspirada en teorías de Umberto Gianni y reivindica el ocio y la modorra necesarios para una vida más conectada con el interior del ser humano. ¿Cómo podríamos ver
la palabra reivindicar acá. ¿Recuerdan qué era reivindicar? Así como, lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo podrían reemplazar o encontrar sinónimos de la palabra reivindica aquí? Reclamar, ok, muy bien. Tengo reclamar y retomar, ahí están las dos palabras, exacto. Reclamar, de nuevo, recuperar, ¿cierto? Retomar. En este caso, la obra, inspirada en Umberto Gianni, reivindica el ocio y la modorra. No sé si es que saben qué significa modorra, pero tiene mucho que ver con... el ocio es como lo que uno hace cuando está como en su tiempo libre, y la modorra es como el caos, así como imagínense el modorra como una fiesta bien fuerte, que nunca para y se hace literalmente de todo. Pero claro, en otras palabras, esta obra está reivindicando, ¿cierto? Le está dando un buen sentido al ocio y a la modorra, para el ser humano. Así que, claro, estamos recuperando el ocio y la modorra con un fin positivo en este caso. Carvajal se refiere a los puentes, eh, que le encontré. ¿Qué encontró raro con respecto a modorra? Si es que puedes decir, Felipe. Escríbelo mientras tanto. Voy a leer la parte, la actividad número 6. Carvajal se refiere a los puentes que el inconsciente establece con el cuerpo cuando éste está despojado de obligaciones, solo en la intimidad del hogar. Liberado, perfecto. Liberado, una de las que tengo aquí, ¿cierto? Que el cuerpo está liberado de obligaciones. Aquí también puse extento, pero creo que liberado es como la que más le pega, y que también es un sinónimo bien fácil de atribuirle a despojado en esta condición, ¿cierto? En esta situación. Libre de obligaciones. Número 7. En entonces, me sale que es somnolencia o sopor intenso que a veces puede estar producido por alguna enfermedad. Mm, Bueno, como vimos, hay hartas palabras que tienen varios significados según el contexto. Aquí, al donde dice reivindicar el ocio, que es como lo que uno hace en su tiempo libre, que no es necesariamente algo productivo, ¿cierto? Se da la sensación de que aquí la modorra es como una somnolencia, ¿cierto? Pero con respecto a relajarse, a como estar ahí en lo más tranquilo entonces. Entonces yo estaba equivocado en realidad. Modorra es todo lo contrario a una fiesta muy fuerte, sino que aquí, Felipe me acaba de ayudar, muchas gracias. Ocio, el tiempo, la cosa que uno hace cuando está tranquilo, y la modorra de como el estar somnoliento, es bueno para la vida, para conectarse con uno mismo, ¿cierto? En otras palabras, mientras más relajados estén, mejor es. Si es que alguien le dice que estar flojeando es malo, reivindiquen ese significado, ¿cierto? Eso es lo que intenta decir esta oración. Uy, me fui muy abajo. Luego, número 7. Es entonces cuando surgen los fantasmas y nos ensimismamos, afirma el artista sobre esta forma espiritual que, según Gianni, lleva a las personas a escapar de las más sutiles formas de control, a dialogar con nuestro inconsciente. Nos ensimismamos. ¿Qué tenemos ahí? Interiorizarse, ya. Más que interiorizarse, porque interiorizarse es como algo reflexivo. Piénselo como más que para reflexionar, piénselo como abstraerse, ¿cierto? Concentrados, ya eso también sirve, ¿sí? Yo aquí tengo abstraerse y recogerse, porque aquí el concepto es, de dialogar con el inconsciente, si bien interiorizarse podría, ¿sabes qué?
con el contexto de lo que dice acá, considero que interiorizarse también puede ser bien válido. Sí, voy a añadirlo, porque dice que lleva a las personas a dialogar con nuestro inconsciente, y como mencioné, interiorización es como reflexionar con uno mismo. Así que tienes razón. Muy bien, muy bien. Luego, el valor añadido de la mayor parte de las empresas, sean pequeñas o enormes, procede de la cantidad de la experiencia que proporciona. Esta quizá puede ser un poco más complicada, quizás, ¿no? Vamos, ¿qué creen que dice procede aquí? Que viene eh, un poquito más largo que solamente viene, pero vas por buen camino, Manda. Procede de la calidad de la experiencia que proporciona. Como lo tengo aquí, es que proviene. Si bien viene, sirve, para ser más específico, es algo que proviene, ¿cierto? Proviene de la calidad de la experiencia o que deriva de esa calidad, ¿ok? Entonces, sí, sí, nos queda, igual nos queda tiempo. El octavo párrafo se refiere al bicentenario como fecha tope para dirimir la controversia entre dos científicos. ¿Recuerdan esta palabra? Aquí era dirimir. ¿Qué era dirimir? Arreglar. ¿Ven? Ahí Luciano va por un buen lugar. Sofía está en todo lo correcto. Diría que Luciano también. Arreglar, resolver. Tengo justo aquí resolver y solucionar también. Así que muy bien, esas propuestas de sinónimos. Tengo resolver, solucionar y también concluir. eh, Porque al final una resolución también es una conclusión, ¿cierto? Se acaba la controversia entre los dos científicos. Ya la fecha tope para dirimir, como para que se acabe este conflicto, para que se concluya, para que se solucione, para que ya se arregle, ¿cierto? Luego, los mass media se presentan como el instrumento educativo típico de una sociedad de fondo paternalista, superficialmente individualista y democrática, sustancialmente tendente a producir modelos humanos heterodirigidos. ¿Mm? ¿Qué tenemos con la palabra paternalista acá? ¿Recuerdan cuál más o menos era la figura paternalista de la que hablábamos? Autoritaria. Mm, sí, va por buen lugar porque aquí yo tengo controladora, más que nada, controladora. Autoritaria, sí, un régimen autoritario es bien controlador, así que podría relacionarse. Algo controlador, ¿cierto? Y también proteccionista, porque recuerden que la palabra paternalista tiene como dos significados muy unidos el uno al otro. El que es autoritario, controlador, ¿cierto? Pero que lo hace con un fin de proteger. Por lo tanto, también es proteccionista, controlador y proteccionista. Toma medidas drásticas, sí, pero es con tal de proteger, con el bien de alguien o un grupo de gente. Muy bien ahí. Llevando más a fondo el examen, aparece una típica superestructura de un régimen capitalista, empleada con fines de control y planificación coaccionadora de las conciencias. Ahora que lo pienso, ¿vimos la palabra coaccionar? Creo que sí. ¿Qué les parece la palabra coaccionadora aquí? Con fines de control y planificación coaccionadora de las conciencias. ¿Mm? ¿Alguna idea? Retorcer. Mm, no. O sea, retorcer no sería algo que le atribuiría como sinónimo, de momento.
Sin comentarios, ¿cierto? Esta está medio complicada. Por lo menos como lo tengo aquí, es forzadora o violentadora. Coaccionar es, como lo habíamos visto, más allá de retorcer, es como planificar algo a ver, ¿cómo lo teníamos? Coaccionar. Ejercer fuerza o violencia sobre alguien para obligarlo a que diga o haga algo. Doblegar, ok, una palabra muy interesante porque también una palabra que me gustaría añadir al vocabulario, claro, es obligar a alguien por la fuerza. Se está planificando, una planificación coaccionadora es una planificación que busca hacer las cosas a través de la violencia, a través de forzar al resto de gente. Así que sí, esta estaba medio complicada, pero para eso tienen el vocabulario para que después puedan ir practicándolo con el tiempo. Y aparte que hay millones de palabras, mientras más sepan, van bien. Yo creo que como curso de momento van muy bien. Terminemos estas que nos faltan y eso sería por hoy, pero antes vamos con la 12. Todas y cada una de las proposiciones enumeradas es adscribible y documentable. ¿Recuerdan cómo podríamos definir más o menos adscribir? Si yo, por ejemplo, digo, yo me adscribo a tu ideología. Eso es un ejemplo. Inscribir, ya sí. Un poco más concreto, por favor. Porque estamos hablando de que las proposiciones que se dan son adscribibles y documentables. Recopilar va por algo, va por algo. Yo por lo menos lo tengo como atribuible o asignable. Inscribir es algo que se parece harto. Ahí concuerdo. O asignable. Esta también está un poco complicada porque el contexto es medio vago, ¿cierto? Sería más fácil si es que dijera de las proposiciones como, no sé, de las políticas gubernamentales enumeradas es adscribible y documentable. Transferir, no, yo diría de nuevo que va más por el lado de atribuir o asignar algo, ¿cierto? Todas estas proposiciones enumeradas son atribuibles a algo o a alguien, o a un grupo de gente. Luego, cabe preguntarse si el panorama de la cultura de masas y su problemática se agotan con esta serie de imputaciones. Siento que aquí no está subrayada, pero esta es la palabra que debería estar subrayada para que no se confundan. Imputaciones. Su problemática se agota con esta serie de imputaciones. Recuerden, imputaciones era como lo habíamos visto, el caso de alguien que está siendo eh, juzgado, ¿cierto? Acusaciones, muy bien. Acusaciones e incriminaciones tengo acá. Muy bien. Imputaciones, en ese caso sería acusaciones. Las acusaciones que se le están haciendo a ver, cabe preguntarse si el panorama de cultura de masas y su problemática se agotan con este. Ok, sí. Casa muy bien las acusaciones que se dan. Luego, la influencia de los mass media para generar sujetos alienados culturalmente. Alienados. Y yo también marcaría culturalmente con respecto a lo importante que es interesante analizar aquí. Cuando alienamos a alguien, ¿qué estamos haciendo? Excluir, muy bien. ¿Alguna otra palabra? Porque yo tengo aquí otra, pero me gustaría escuchar qué piensan además de excluir. Excluir está muy bien. ¿Alguna otra? Porque aquí por lo menos tengo también, aparte de alienado, tengo alejado, ¿cierto? Excluir o alejar a alguien culturalmente. Muy buen análisis de excluir porque siento que
si es que pudiéramos, si es que tuvieras que, no sé, en la prueba, como reemplazar esta palabra, podrías no solamente reemplazar la palabra alienado, sino como culturalmente con solamente la palabra excluir. Como que eso ya lo implica casi. Y por último, posteriormente, bajo la dinastía de los Ming y sobre todo de los Qing, el arte se hizo más pesado en detrimento de la delicadeza en épocas anteriores. En detrimento. En detrimento de la delicadeza en épocas anteriores. En aumento, eh, no. Piensa la palabra detrimento como una balanza. El arte ahora es mucho más pesado en detrimento de la delicadeza de en épocas anteriores. Entonces ya no es tan delicado, ahora es mucho más pesado el arte. Yo lo tengo aquí como desmedro, ¿cierto? En desmedro de. Si bien es una palabra que uno no escucha todo el tiempo, en detrimento puede ser sinónimo de desmedro, como que tiene más importancia, claro. Si es que lo pudiéramos colocar en una frase, sería que ahora tiene más, que el arte ahora es más pesado, eh, en contrario, como antes se tenía más delicadeza, ¿cierto? Tiene más importancia, pero está aquí mencionando que el primer objeto tiene más importancia que el segundo objeto. ¿Ok? Entonces el arte se hizo más pesado, esto es lo más importante, en detrimento de la delicadeza de épocas anteriores. Esto ahora es lo menos importante, lo menos permanente. Es en desmedro de. Bueno, estudiantes, voy a dejar de compartir. Voy a compartir el solucionario. Si quieren, pueden después en algún momento tomar algún descanso con respecto a esta guía y volver a retomarla. En una de esas la vuelven a tomar y vuelven a decir, ok, voy a ver qué tanto me acuerdo del vocabulario que vimos en esta clase. Y lo intentan resolver. Y les voy a dejar el solucionario para que puedan también hacer esto por su propia cuenta. Y un mini consejo, en una de esas, cada cierto tiempo vean la palabra del día en, en, no sé, páginas como la RAE, y así también van aprendiendo palabras nuevas que, quién sabe, en una de esas les puede ayudar mucho para su prueba, ¿cierto? Entonces, ¿hay alguna duda que quede antes de que nos vayamos? ¿Todo claro? Esta clase fue más que nada de memorización, ¿cierto? Pero también harto análisis. ¿Todo bien? Ok, ok, perfecto. Lista, siempre la paso mientras ustedes no se dan cuenta porque les saco un pantallazo y después los coloco. Pero no se preocupen, voy a colocarles en la lista. Ya les saqué el pantallazo a todas las personas que están acá. Y voy a también subir la clase por si es que quieren recordar los ejemplos que hemos ido mencionando. Así que eso, si es que no hay ningún otro comentario que quieran hacer,